Me presento, mi nombre es Mateo Zubía y voy a presentar el tema de la alquimia, uno de los temas más controversiales desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Esta es nuestra agenda para el video de hoy. Empezamos con qué es la alquimia, la historia de la alquimia y la química, la relación que tienen estas dos ciencias, las 7 reglas de la alquimia básicas para entender todo el tema y la importancia de la alquimia en el mundo moderno. Los alquimistas, quienes eran precursores de todo esto. La gente y la alquimia. ¿Cuál es la relación que tiene la gente de hoy en día con la alquimia? Y las prácticas relacionadas, prácticas que vienen de la alquimia, química, astrología, física, entre muchas otras. Para entender primero la alquimia hay que entender la primera base, la ley de equivalencia. El hombre no puede obtener nada sin dar algo a cambio. Es decir, yo no puedo recibir nada sin dar nada. Claramente esto se nota en muchas de las leyes químicas y muchas de las cosas que hacemos en el día, en la ley de karmas. Pero esta es la base para entender toda la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una protociencia. Es una combinación de diferentes disciplinas. Como ya dije, la química, la botánica, la astrología y muchas otras están muy metidas en esta. Hay que hablar aparte de la filosofía, que es la que le da toda la esencia a la alquimia. Se practicaba antiguamente, pero aún así se practica hoy en día por mucha gente, a pesar de que no se crea. Es la principal precursora de muchas de las ciencias modernas, así como es la mezcla de muchas de las ciencias. Esta se abre para crear las diferentes ciencias, entre ellas química, física, astrología y la filosofía en sí. Lo que busca la alquimia en todo esto es transmutar el oro y buscar la piedra filosofal. La historia de la alquimia empieza en Egipto, donde los dioses entregan el poder a una persona normal y esta persona puede empezar a transmutar oro a partir de diferentes cosas. Esto tiene dos diferencias. Va una que es la filosofía y el taoísmo. Se diferencian entre la alquimia de la filosofía y la alquimia del taoísmo, una occidental y una oriental. La palabra alquimia viene del árabe alchemy, que es del arte de la transformación. Viene desde hace miles de años y tiene todos los textos que podemos ver son de hace 2500 años. Y en la era medieval es donde se empieza a hacer la transmutación de metales, desde plata a oro a lo que necesiten. La importancia de la alquimia hoy en día es la precursora de varias ciencias, como ya dije, como la filosofía, la química, la medicina y la astrología. Hay que hablar muy claramente de qué es de la filosofía y la química. La alquimia en sí es una mezcla de todas las ciencias, pero la filosofía es la que le da su esencia en sí, porque por lo general los alquimistas pensaban mucho en el alma. La química, como podemos ver, en realidad la alquimia no se abre en muchas ciencias, sino que es la madre perfecta de la química. Cuando vemos muchas veces la alquimia como una ciencia, podemos verla como una química mucho anterior, mucho más rudimentaria de la que tenemos hoy en día. Además de que existen tablas de elementos alquímicos. Es la que crea los elementos pilares de la química, entre esos el agua, el aire, el fuego y la tierra. Investiga la naturaleza, así como dijimos en la botánica. Lo que intentaban hacer los alquimistas con la alquimia era explicar todo lo que pasaba en la naturaleza en vez de darle una explicación espiritual como se le daba antes, religiosa. Y estudia el orden de las cosas, cómo funciona todo y cómo se conecta todo al mismo tiempo. Los 4 secretos de la alquimia, importantes para entender lo que busca toda la alquimia en sí. Busca la eterna juventud con la piedra filosofal. Busca que todo el tiempo la persona esté renovándose y no tenga que morir en ningún momento para continuar con todos los estudios que tiene que hacer como alquimista. Crear vida. Se supone que una persona normal no puede crear vida en sí él solo. Se supone que necesitas tener una ley de equivalencia. No puedes crear nada sin dar nada. Y para crear una vida tiene que haber una equivalencia, pero la equivalencia no existe en realidad y nunca se encontró. Transformar metales en oro, esta es de las más importantes que se puede encontrar en la alquimia y es bastante extraño cómo podían transmutar metales como cobre o plata a oro, que valía mucho más en ese tiempo. En este momento ya el oro no es que valga tanto, sino que el problema es que en ese tiempo valía mucho más y era mucho más difícil de encontrar que lo que es ahora. Y lo último, o sea, lo máximo que podía hacer un alquimista es buscar un nuevo plano espiritual, es decir, separar su universo del universo normal y crear un nuevo plano espiritual en donde él
tenga su propio espíritu y pueda estudiar todo esto que es la creación de todas las cosas. Podemos hablar de los alquimistas más importantes. Hermes Trismegisto, el primer alquimista, el egipcio. Él era el que creaba oro en el antiguo Egipto. De ahí sigue Nicolas Flamel, bastante importante en esto. Podemos escuchar en muchos libros y en muchas películas, como Harry Potter, que hablan de Nicolas Flamel. Y lo que se dice de él es que él era uno de los únicos que pudo alcanzar la piedra filosofal. La piedra filosofal es una piedra con la que se puede crear vida, uno de los cuatro secretos de la alquimia. Y esto era bastante importante porque muchos, a pesar de vivir mucho tiempo buscando esta piedra, no podían crearla, no podían encontrarla tampoco. Y él era el que la pudo crear. De ahí podemos seguir con Santo Tomás de Aquino, que era súper importante, ya que él era un religioso. Y al ser un religioso, todo esto de estudiar la vida no era como que una de las cosas que él debía hacer en todo ese tiempo. De ahí sigue John Dee y Edward Kelly, que eran parte de los alquimistas de la reina, y eran de los más importantes porque fueron los primeros que pudieron transmutar oro, supuestamente, según las historias. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos.